Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos entonces con la segunda parte de esta enseñanza, las columnas de la doctrina. Amén. Hoy vamos entonces en este momento ya a concluir. Si de pronto no estuvo en el primer servicio, entonces ahí va a estar la predicación para que usted la vea. Amén. Y entonces está la segunda parte, la segunda columna. Hablamos de la primera, que es, ¿cuál fue la primera? ¿Alguno que estuvo aquí? La unicidad. Amén. Y vamos con la segunda entonces. Vamos entonces a Efesios capítulo 2, 20. Amén. Ese es el texto que voy a utilizar en las dos enseñanzas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leerlo todos juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra, Señor, gracias porque nos hablas a través de ella. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús, y que podamos ser llenos de tu Espíritu para hacer tu voluntad y cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, Señor. Háblanos, Señor Jesús, y enséñanos de acuerdo, Señor, a tus preceptos y a tu doctrina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, hermanos, gloria al Señor. Gracias a todos los hermanos que han estado pendientes de mi mamá en su convalecencia. Ella está mucho mejor, gracias al Señor. Y gracias a todos los hermanos por las oraciones y también estar allí pendientes, hermanos. Es muy importante siempre estar allí pendientes de la familia pastoral, hermanos. Eso es un ministerio que se desarrolla con la familia también. Y bueno, Dios está haciendo cosas grandes, pero a todos gracias por estar allí pendientes y por todas sus demostraciones de cariño y sus oraciones. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, a desarrollar esta segunda parte de la enseñanza. El tema entonces es las columnas de la doctrina, y esta es la segunda columna, la segunda parte entonces de este tema. Estamos hablando de dos columnas. La doctrina entonces tiene dos. La primera entonces es la unicidad. ¿Por qué? Porque es la identidad de Dios, debemos conocer quién es Dios. Y la segunda entonces es la santidad. Amén. Entonces ya hablamos de la unicidad, creo que estuvo muy claro el tema, creo que traté de ser lo más conciso posible, y creo que los hermanos que estuvieron aquí no quedaron con dudas acerca de que Jesús es Dios, ¿no? Bendito el Señor. Bien, aquí entonces, hermanos, voy a repasar un poco sobre lo que es entonces la constitución de la doctrina. Así que la doctrina, según el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, nos muestra tres conceptos que forman la doctrina. A diferencia de lo que el Antiguo Testamento utilizaba como mandamientos, estatutos y preceptos, aquí entonces en el Nuevo Testamento estamos hablando de la palabra doctrina, que es ya la interpretación, la explicación del fundamento. Podemos ver o podemos ponerlo de esta manera: el Antiguo Testamento nos muestra la materia prima, la sombra y figura, y el Nuevo Testamento nos da el producto final. Después de que Jesús entonces vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros, y estamos en ese proceso en estos momentos. Entonces, está constituida primeramente por la ley de Moisés interpretada en Cristo, en la ley de Cristo. Cristo vino entonces a cumplir la ley, y Él cumplió a cabalidad la ley de Moisés, y luego la interpretó, la enseñó, la explicó, y nos enseñó entonces la manera que podemos usar para poderla cumplir. Mire que Romanos dedica casi 10 capítulos hablando entonces de que la ley no pudo, nadie pudo cumplir la ley, y todos terminaron pecando y todos terminaron destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo que hizo Jesús entonces nos ayuda a que podamos cumplir la ley, y ya no estamos entonces bajo la ley, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Ahora estamos bajo la gracia. Amén. Bajo la gracia. Entonces, vemos que el ejemplo de Mateo 5, el Sermón del Monte, es un ejemplo claro de cómo entonces el Señor toma varios aspectos de la ley de Moisés, y Él dice: os fue dicho tal cosa, mas yo os digo esta otra cosa. Él no está cambiando la doctrina, Él lo que está haciendo es que la está explicando. ¿A través de qué? De su propia vida. Entonces,
ese es el cimiento de esta doctrina. Luego entonces viene una columna que es el fundamento profético. Amén. Que es sobre el anuncio del Mesías, el nuevo pacto, la restauración futura de Israel. Lo hicieron los profetas a través de Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, y luego se cumple en Jesucristo. Y luego queda el fundamento apostólico, que vendría siendo la doctrina neotestamentaria, que quiere decir del Nuevo Testamento, enseñada a través del testimonio de los evangelios, los hechos de la iglesia primitiva, las cartas de los apóstoles y la última revelación en Apocalipsis. Entonces, esta doctrina constituye dos columnas fundamentales. La primera es la unicidad. Como tal no está dicho con este término, pero el Señor Jesús nos dio este ejemplo, hablando entonces con aquel escriba, diciendo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces lo primero, la primera columna, la primera enseñanza que nosotros debemos tener como iglesia del Señor es el nombre de Jesús. Dios es uno y uno su nombre. Amén. Y segundo, entonces, Dios es amor y Dios es santo. Entonces eso constituye nuestra doctrina. Nosotros nos llamamos pentecostales por la experiencia de Pentecostés, pero de pentecostales no tenemos nada. Nosotros no somos judíos, nosotros estamos celebrando Pentecostés, sino que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, y a ese derramamiento adoptamos esto como un ejemplo de que el Señor ha hecho Pentecostés en cada culto, ¿no? Debería ser así. Pero en este caso nosotros no nos llamamos pentecostales por Pentecostés, sino más que todo por la experiencia. Antes de ser pentecostales somos del nombre de Jesús. A mí me gusta más ese término que el término pentecostal. Prefiero que me llamen del nombre de Jesús a que me llamen pentecostal, porque eso sí soy. Eso sí debemos ser. Somos del nombre de Jesús porque fuimos bautizados en ese nombre. Porque en ese nombre, ¿qué? Fuimos bautizados en ese nombre nos redimió. Y ese nombre nos ha dado la salvación, y fuimos llenos de su Espíritu, de un Jesús, de un Espíritu Santo que se llama Jesús, de un Padre que se llama Jesús, de un Hijo que se llama Jesús, de un solo Dios, porque ahí lo dijo el Señor: uno es. Aleluya, gloria a Dios. Somos del nombre porque el Señor lo dijo. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero de ahí queda el segundo, la segunda columna. Entonces la primera es saber quién es Dios, porque todos debemos saber quién es Dios, ¿sí o no? Ahora, Dios no es un misterio. Dios no es, no lo puedes llamar, no le puedes llamar Jesús, tienes que llamarlo Yeshua, ¿no? Tiene que ser en hebreo, como si Pablo lo hubiera escrito en hebreo, ¿no? Hasta Pablo se quemó, los mesiánicos queman hasta Pablo, a todos los de la Biblia los queman, todos fracasaron. Pero no, el Señor nos ha dado un nombre, sobre todo nombre, y ese nombre lo podemos pronunciar en todos los idiomas, porque es para todo el mundo. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Por eso lo podemos traducir en todos los idiomas, pero sigue siendo el mismo nombre, que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Sabemos quién es Dios, conocemos la identidad de Dios. Ahora hay que vivir como a Dios le agrada. Y esa es la segunda columna de nuestra doctrina, la santidad. Amén. Aquí los aplausos van a disminuir un poco y los amenes también, pero tranquilo que yo ya estoy psicológicamente preparado para eso. Gloria a Dios. Dios es santo. Vamos a hacer un viaje, un paseo por la Biblia. Amén. Hoy no le traigo un mensaje eufórico porque estamos hablando de doctrina, y la doctrina no se puede hablar sin la palabra, ¿no? Entonces, para otro día. Hoy estamos hablando de doctrina, y vamos a hacer un viaje por la Biblia para conocer la santidad de Dios y para saber cómo nosotros podemos ser santos así como Él es santo. Amén. Pero antes de eso hay que decirlo: Dios es
santo. Dígalo, Dios es santo. Dios es santo. Salmo 99:9 dice: exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Dios es santo y Dios es amor. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y si no nos amamos unos a otros, Dios permanece. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos y permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por eso ahí fue cuando ya le dijo el Señor al escriba. Y le dice él así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a nadie si el amor de Dios no está en él. El amor romántico, el amor eros es muy bonito, pero usted sabe que eso no dura mucho, ¿no? ¿Sabe? Las parejitas se casan enamorados y cuando son novios nadie los despega, pero cuando se casan ya se sabe que se casaron. Uno está por allá y el otro está por allá. ¿Sí o no? Pero el amor de Dios es diferente, porque el amor de Dios permanece con nosotros siempre, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Dios. Amén. Así que el amor y la santidad son perfectibles en el hombre. Lo que quiere decir que se van perfeccionando, se van mejorando, se van haciendo cada día más, valga la redundancia, perfectos. Yo no soy perfecto hoy, pero el amor de Dios me está perfeccionando. Nosotros no somos completamente santos hoy. El que diga eso está mintiendo. Que ni un mal pensamiento tiene, está mintiendo. Pero ¿qué pasa? Somos más santos de lo que éramos ayer. Bueno, estamos supuestos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor de Dios y su santidad nos está perfeccionando. Aleluya, ¿alguien me está entendiendo? Yo veo muchos confundidos. Amén. El amor de Dios nos está perfeccionando. Por eso hay que permanecer primero en el amor y luego en la santidad. Hay gente que le gusta hacer lo contrario. Le gusta buscar la santidad y no el amor. Así que son muy cristianos por fuera. Pero hermanos, odian a todo el mundo, ¿no? Y hablan mal de todo el mundo. Pero la lengua larga, perdón, la falda larga, el cabello largo y la lengua también, sí. No, primero conoce el amor de Dios y aprende a amar a Dios para que aprendas a amar a los demás. Y ahí sí vas a poder ser santo. Ahí sí vale la falda, mija. Ahí sí vale el cabello largo. Ahí sí te vale la corbata, papá. Primero aprende a amar a Dios y aprende a amar a los demás. Deja que el amor de Dios se perfeccione primero en ti para luego poder amar a los demás. Porque de resto no sirve. Dios nos amó con amor eterno. Por eso hizo todo lo que hizo por nosotros. Mire que Nicodemo no lo entendía. Nicodemo le dice a Jesús: Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver hasta el vientre de su mamá?
Y él le dice, es que lo que es nacido de la carne es de la carne. Eso no va a dejar de ser. Las obras de la carne van a ser las obras de la carne donde quiera. Aquí ya está en la China, donde usted se quiera ir. Pero ¿qué dice? Lo que es nacido del Espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo. Aleluya. ¿Y cómo nazco de nuevo? Conociendo el amor de Dios. El Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no hubiéramos experimentado el amor de Dios, jamás nos hubiéramos arrepentido. ¿Sí o no? Yo no conozco al primero que se haya arrepentido y no haya primero experimentado el amor de Dios. Uno conoce primero el amor de Dios y empieza a decir, Señor, tú me amas a pesar de lo que yo soy, a pesar de la condición en que estoy. Y por eso creo tu palabra. Por eso primero hay que dejar que el amor de Dios se perfeccione y luego la santidad. Por eso Juan sigue diciendo en el mismo capítulo 4, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mire esto, vean, nosotros nos vamos a sentar tranquilos, sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ningunos nervios, allá en el tribunal de Cristo. Nos vamos a sentar ahí en la silla, donde sí va a haber un acta de acusaciones, va a haber muchas cosas, pero vamos a estar tranquilos. ¿Sabe por qué? No por lo santo que nos creemos, sino porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Aleluya. Es porque es una relación de amor con Cristo. Hermanos, una relación sin amor podrán ser lo más falsos posibles delante de todos. No es una relación. ¿Sí o no? No lo es. ¿Usted sabe cuánta gente es así? ¿Ustedes se acuerdan de Bill Clinton y de Hillary? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los años 90 y pico? ¿Se acuerdan de Mónica Lewinsky? ¿Qué hizo Hillary cuando supo que Moniquita estaba ahí? Usted sabe. Toda bien paradita, como si nada hubiera pasado. Y con su Bill, ahí con su Bill. Pura mentira, hermano. Si el hombre estaba allá con la otra, usted sabe que eso no había relación ahí. Era una relación mentirosa, falsa. Quién sabe si hasta el día de hoy, porque hay que guardar las apariencias. Pero en una relación de amor, ¿cómo va a haber traición? ¿O no? ¿Cómo va a haber traición en una relación de amor? No puede haber. ¿Por qué? Porque el amor no nos deja traicionar. Y el que permanece en el amor de Dios no traiciona a Dios. Aleluya. No les es infiel con el mundo. Aquellos que están llevados por el mundo y quieren volver a eso, y están luchando. Y dices, hermano, estoy luchando con este pecado. No amas a Dios. Porque si lo amaras, te darías cuenta que Dios es más grande que todo eso. Y que el amor de Dios realmente amerita que le demos todo lo que tenemos. No solamente la mitad, no solamente seguir a Dios a medias, sino amerita darle todo. Cada día que yo descubro a través de la palabra su amor y su misericordia, yo digo, Señor, ¿cuánto me falta por buscarte? ¿Cuánto me falta por amarte más? ¿Cómo vamos a dejarte, Señor? Así se levante lo que se levante. ¿Cómo te vamos a dejar? Si su amor es más grande y le amamos porque Él nos amó primero. Por eso dice, la confianza que tenemos en el día del juicio es que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe quién es el que va a llegar al trono, al tribunal de Cristo tranquilo? El que esté enamorado de Cristo. El que esté apasionado por Él. Ese. Y por eso dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, está la segunda fase. La primera es permanecer en el amor de Dios. La segunda es amar a los demás. Cosa que no es fácil siempre, ustedes saben, ¿no? Pero ahí dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y la segunda es la santidad. Se perfecciona el amor en nosotros y se perfecciona la santidad en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabe lo que es eso? Es como, Él está diciendo ahí, usted se está mirando al espejo y ¿qué está viendo? Usted no está viendo su imagen, está viendo la gloria de Dios. Así que yo debo estar reflejando la gloria de Dios. Cada vez que me acerco al Señor y se me pega su gloria, vaya al espejo y mire una imagen bien bonita. No estarás viendo tu propia imagen, estarás viendo la imagen de la gloria de Dios reflejada en ti. Eso se llama perfeccionar la santidad. Aleluya. Perfeccionamos nuestra santidad. Por eso dice, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ese espejo se llama la adoración, la alabanza, la oración se llama la búsqueda del Espíritu. Cada vez que yo voy a ese espejo, aleluya, el Señor empieza a reflejar su gloria en mí. Y cuando refleja su gloria, su santidad se perfecciona en mí. Aleluya. Y ahí es cuando empezamos a ser transformados de verdad. Hay gente que quiere ser transformada durmiendo en la cama. ¿Usted cree que Dios va a llegar hasta allá a santificarlo? Hermano, esto es una carrera, esto es una guerra. Hay que levantarse temprano a orar, mijo. Usted no espere que Dios vaya, no, es que yo ahí bien perdido en el pecado, bien mal que sí está, y piensa de que Dios vaya a santificarlo. Olvídese, ya Dios se olvidó de usted hace rato. Si contrista al Espíritu, el Espíritu se va. Aleluya, al Espíritu hay que buscarlo todos los días con pasión, con amor. Aleluya. Hay muchos jóvenes que se quejan, ay no hermano, es que esto es tan difícil, es tan difícil buscar de Dios. Yo le digo, si a usted le parece difícil buscar de Dios, no conoce a Dios. Aleluya, el que conoce a Dios y uno se enamora de Él, hermano, se levanta, aleluya, hace lo que tenga que hacer, así el mundo lo desprecie, así el mundo no lo quiera. Eso se llama santidad, mi hermano. La santidad va mucho más allá de la ropa. La santidad comienza con la búsqueda, la transformación. El tabernáculo tenía un lavacro antes de entrar al lugar santo, y el lavacro era de bronce. Era de bronce y parecía un espejo. El bronce llegaban y lo lijaban, de modo que empezaba a brillar y parecía un espejo. Así que cuando el sacerdote iba a lavarse la mano, porque para eso era, para lavarse las manos y la cabeza, entonces llegaba él y cuando se ponía ahí, se inclinaba a lavarse las manos, lo único que veía era el reflejo de su rostro en el agua. El agua es el Espíritu. El bronce es la justicia de Dios. Es lo que dice que estamos bien o estamos mal. Y la imagen es la gloria de Dios reflejada. Aleluya, en nosotros. Si vamos al espejo y no somos justos y la justicia de Dios nos condena, no estamos santos delante de Él. Pero cuando le ponemos el Espíritu, aleluya. Cuando le ponemos, hermano, el agüita, le ponemos, hermano, la santidad, le ponemos la búsqueda de la presencia. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, cuando empiezas a llenarte de su Espíritu, hermano, eso empieza a llenarse de agua. ¿Y qué pasa? Ese bronce no va a empezar a reflejar otra imagen, sino la imagen de la gloria de Dios. Por eso Dios hace un llamado a la santidad. Y en esta segunda columna de la doctrina, que es la santidad, vamos a ir mucho más allá de las formas y los conceptos las cuales tenemos nosotros en conocimiento. Porque tenemos, cada vez que pensamos en santidad, vamos entonces a la ropa, casi siempre uno piensa en eso. Pero esto va mucho más allá, porque tiene que comenzar con el amor de Dios y tiene que comenzar en el corazón. ¿Sí ve? La imagen final es lo último que se ve. Pero ¿qué pasa? Para llegar hasta allá y ser genuino hay que pasar por todo lo demás antes.
Por eso desde el principio el Señor estableció un llamado a la santidad. Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, hermanos, ahí hay identidad. Ahí está diciendo quién es nuestro Dios. Y si Jesús es tu Dios, entonces Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, le pertenecemos a Él, ¿o no? Hermanos, uno tiene a sus hijos y los hijos de algo tienen de uno, ¿sí o no? A veces se parecen más a uno que al otro, pero algo, alguna maña, alguna cosa, algo tienen. Algo tienen. Porque son nuestros. Amén. Y si no tiene nada, pues ahí está el carnicero, está el lechero, está el tendero. Bueno, ok. Entonces dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos simplemente porque yo soy santo. Ahí está. Ustedes se van a santificar porque yo soy santo. Porque si ustedes son míos, tienen que tener mi identidad en ustedes. La identidad del Hijo de Dios se basa primero en el amor y segundo en la santidad. Hay que marcar una diferencia. Yo no puedo parecer al mundo. Si yo parezco al mundo, soy hijo del mundo. Si me parezco al diablo, soy hijo del diablo. Pero si me parezco a Dios, si en la calle me ven diferente, me dirán, este religioso legalista. Pero cuando te empiecen a escuchar, van a escuchar palabras de amor. Cuando te escuchan hablar, lo que sale de ti es amor. Van a decir, hay algo distinto. Este no se parece a los demás. Este es diferente. ¿Cómo se llama tu papá? Es que mi Dios es santo, por eso yo soy santo como Él lo es. Mi identidad comienza con el amor, pero se refleja en toda mi manera de vivir. Más que se llame una cultura, más de que esto sean costumbres, primero hay que experimentar el Espíritu de Dios, porque si no hay nacimiento de nuevo en el Espíritu, no hay nada más. Amén. Por eso lo dijo ahí. Luego Levítico 20 dice, 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Otra vez lo mismo. Y luego en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, ya eso lo conocemos hasta de memoria, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, pero a mí me gusta cómo comienza él a desarrollar el tema. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué quiere ceñir los lomos? Ceñir los lomos quiere decir, mi hijo, póngase los pantalones. Eso quiere decir ceñir los lomos. En otras palabras, deje la lloradera. Póngase firme, ya. Deje la quejadera. Párese ya. Y póngase los lomos, cíñase los lomos. Y él dice, lo que le voy a decir no le va a gustar, así que mejor póngase firme y póngase los pantalones. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, esperen la venida del Señor. Están muy desesperados, esperen. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que, iglesia, póngase los pantalones, cíñase los lomos y empiece a vivir en santidad, porque el Dios que usted tiene es un Dios santo. Esto no es condicional, esto no es si yo quiero. Mucha gente piensa que es así. Es que si yo quiero, entonces vamos a ver, y toca a veces. Es que este año me consagro, el otro año no. El otro año ya va a ser mundano este año 2021. Oiga, yo digo, con el año 2020 tan feo que fue, el que se atreva a ser mundano en el 21 sí que está grave, hermano. Yo digo, usted es muy valiente. Lo admiro. En serio. Oiga, ve la pandemia que se está llevando medio mundo y está como si nada. Este es el año en el cual uno tiene que buscar más de Dios y hay que santificarse más que nunca, porque el Señor está que viene por su iglesia.
Y le quiero dañar el concepto carismático que muchos tienen, que piensan de que cuando el Señor venga hay oportunidad para la gente. Le digo de una vez sinceramente, no hay oportunidad para nadie. El pueblo de Israel es el que va a tener la oportunidad hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ninguno, vea, ningún colombiano, venezolano, mexicano, en ninguna parte, ningún gringo que se cree mucho, ninguno va a tener la oportunidad después de que el Señor venga. Ninguno. Ni los europeos, ni nadie, lo único son los judíos. Amén. Por eso es el tiempo de santificarse. Es el tiempo de vivir en santidad. Es el tiempo de buscar de Dios. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No se santifique solamente el domingo para que de lunes a viernes esté en pecado. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo yo debo ser un hijo de Dios. O yo no soy hijo de Dios cuando me toca servir nomás. ¿Sí o no? Es que me tocó predicar, o yo hace rato no predico aquí, entonces me voy a... No, ahí sí. Ahí sí hay que ayunar, ahí sí hay que... ¿Sí o no? Es que tocó predicar. Iglesia grande. Ahí sí usted, hermanito, ahí de rodillas, de temprano. Ya es que le toca servir. Ya, ahora sí entendí. Busca de Dios cuando le toca. No, hermano, esto aquí dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. Aleluya. No se ponga bravo conmigo, eso es Pedro, póngase bravo con él. Porque él lo está diciendo. Siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios también, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor no fue a la cruz por ir, el Señor fue a la cruz para que tú y yo podamos estar o tener esperanza delante de Dios. ¿Cuál es el proceso de la santificación? Bueno, el proceso de la santificación viene mediante diferentes elementos o procesos. La santificación se desarrolla, voy a decirlo mejor, la santificación se desarrolla mediante diferentes procesos. El primero es el proceso de la separación. Y estas son cosas que yo tengo que tener en clara si es que realmente yo quiero vivir en santidad. Primero, la separación. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, ahí está. Y esto es del Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos. Dios no habita en el pecado. Vea, pongámoslo aquí en el USB. Antes, ahora es USB. Yo me acuerdo cuando era cassette, decía el pastor antiguo, en el cassette. Después en el CD, después en el disco duro, ahora en el USB. Póngaselo en el USB del coco. Dios no habita donde hay pecado. Podrá sonar muy bonito, podrá la canción tener el nombre de Jesús, podré poner en la pantalla el nombre de Jesús grande, podré, hermano, estar haciendo llorar a la gente, podré predicarle un mensaje motivacional, pero si hay pecado, ahí no está Dios. Porque Dios habita en la altura y la santidad y en el corazón humilde. Los tres lugares son uno. El Señor toma un corazón humilde y lo pone en la altura y en la santidad de Él, para que Él habite en medio de nosotros. Por eso dice ahí, andaré entre ellos.
y seré su Dios. Él no va a ser Dios ni va a habitar entre ellos, sino hacemos lo que sigue. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos. ¿De quién está hablando ahí? De en medio del mundo. Pero hermano, es que tengo que ir a trabajar, tengo que decir, no, usted puede hacerlo tranquilamente, pero no vas a compartir lo mismo del mundo. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartados de ellos, hay separación. Sí, yo le dije que no iban a haber amenes. Gusta mucho el mundo, ¿no? Sí, muy mundanitos. Y ellos serán mi pueblo. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No es que el Señor recibe a cualquiera, no, el Señor lo recibe para quitarles a inmundicia, no para dejarlo así. Bueno, a mí me da risa esas iglesias carismáticas. Usted va como es, con su porte todo vuelto nada, y al otro día llega igual, o hasta peor. Entonces el Señor te recibió para dejarte igual de inmundo. ¿O cuántos llegamos siendo nada? Algunos hermanos hasta le da vergüenza mostrar las fotos de su vida pasada, ¿sí o no? Hay hermanos que parecían payasas, hermanos, con todas esas caremas en la cara y esas pinturas y todo eso. Y esos peinados y todos. Pero no siguieron siendo lo mismo. Porque el Señor dijo: apártense de eso. Vengan para acá, aquí hay algo bueno. Aquí no está Egipto, aquí está la roca que produce agua viva. Aquí hay pan del cielo, aleluya. Aquí hay una nube, aquí hay un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Antes no. Entonces, mediante la separación. Segundo, mediante el bautismo. ¿Qué pues diremos? Romanos capítulo 6 del versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Dios Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Si yo conocí este evangelio y me bauticé, no es para andar en la vida vieja, es para andar en la vida nueva. Es para ser diferente, es para parecerme a Dios, es para ser santo como Él es santo. ¿Sí o no? Ahí está, Pablo lo está diciendo. Amén. Por eso sigue diciendo, versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no instrumentos de pecado. Por eso ahí sí tengo que reflejar la santidad con mi manera de ser. Porque mis miembros no pueden presentarse para el pecado, se presentan para la justicia de Dios. Por eso usted no va a encontrar aquí hermanos, todos son bienvenidos. Venga como venga, pero los que permanecen aquí han conocido a un Dios santo. Y no estamos supuestos a ver pecado, ni miembros expuestos al pecado. Y los miembros expuestos al pecado no solamente estamos hablando del cuerpo, estamos hablando también de otros órganos, como los ojos, como la lengua, como los oídos, que pueden también presentarse para el pecado. Aleluya. Por eso tenemos que hablar vida, hermano. Hable vida siempre. Hable vida, hable santidad, hable amor. Por eso hay que reflejar a Cristo y el amor de Cristo para el mundo. Aleluya.
Por eso más adelante dice, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿usted cree que Dios nos libertó del pecado para seguir permaneciendo en él? Dios nos libertó del pecado y nos ha hecho sus siervos. ¿Para qué? Para lo que dice después: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor no me sacó a mí del pecado para hacerme millonario aquí en la tierra. El Señor no me sacó del pecado para darme todas las cosas buenas. Hay una bendición, pero esa bendición, hermano, si Dios la quiere dar. A Dios no la quiso dar a Job por un tiempo. ¿Y quién le dijo a Dios que no? ¿Sí o no? Y el mismo Job tampoco lo pudo hacer. Por eso estamos viendo de que, ¿qué pasó? ¿Qué decía Job? Job aceptó hasta que su mujer también le dijo a él: maldice a tu Dios y muérete, porque no te queda de otra, amigo. Pero ¿qué pasó? Nosotros no fuimos libertados del pecado para eso. Si Dios nos prospera, gloria a Dios. Si Dios nos da, además si Dios te da, yo no puedo decir eso aquí, yo lo digo en Bergerfield, aquí no. Si Dios te da de más, no es para ti, es para darlo a los demás. Así. Porque Dios dice: es más fácil que un rico, es más fácil que pase un camello por una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y eso lo dijo el Señor. Quiere decir de que Dios no nos sacó del mundo para eso. Si nos lo da, gloria a Dios. Pero hermanos, si te lo da, aprovéchelo lo más que pueda, porque en algún momento te lo va a quitar. Disfrútelo mientras lo tiene. Porque el Señor nos libertó del pecado para que seamos sus siervos. Él me salvó para que le sirva. Por eso le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto, para que me sirva en el desierto, dijo el Señor. Nosotros hemos sido libertados del pecado para servir al Señor. ¿Y también para qué? Para tener como resultado la santificación. Y el final de todo, la vida eterna. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo sé. Yo te entiendo, tranquilo. No te preocupes. No es fácil. Pero hermanos, si vamos a dejar la mente carnal y vamos a hablar en espirituales, amén. Porque aquí la culpa es de Pablo y de Pedro hasta ahora y de Juan. Romanos capítulo 8. Y aquí cíñase los lomos de su entendimiento. Las palabras, pónganse los pantalones bien apretados, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, qué belleza, man. Este es el versículo favorito de los carismáticos, pero no lo terminan, solamente hasta ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están tiempo presente en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús hay que caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso se llama santidad. Aleluya. Por eso sigue diciendo ahí el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y ahí sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que para yo ser hijo de Dios no puedo vivir un evangelio carismático ni de libertinaje. Tengo que vivir un evangelio del Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Si yo realmente quiero ser hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu. Por eso vea, hermanos, ¿es mediante a qué? Mediante la separación, mediante el bautismo, mediante el Espíritu y mediante un culto racional. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo no tengo un altar, si yo no hago un altar, si yo no tengo un culto racional diario, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Si yo no estoy buscando de Dios, hermano, ¿cómo usted cree que la voluntad de Dios, en primer lugar, cómo cree que yo la voy a conocer? ¿Cómo usted cree que un ser humano sin Dios puede transformar su entendimiento? Hermano, si nosotros intentamos muchas veces, y eso que no es fácil para muchos, a algunos, para nosotros, a veces, para mí no es fácil siempre. Y me cuesta, y eso que estoy haciendo culto racional siempre, ¿cómo será el que no lo hace? Me pregunto yo. Y si sabe la fórmula, enséñemela, porque según la Biblia hay que hacer culto racional. Hay que presentarse delante del Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nos cuesta hasta el día de hoy muchas veces, ¿cómo voy a transformar mi entendimiento si ni siquiera me acerco a Dios todos los días? Por eso decía Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que tiene que ser bajo el culto racional, tiene que ser bajo el fruto del Espíritu. Por eso Gálatas capítulo 5, y no tengo tiempo de decir todos los versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y más adelante dice, porque manifiestas son las obras de la carne, que son tal, ustedes saben. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esas tres vienen de Dios. De Dios recibimos el amor, el gozo y la paz. Pero luego viene ¿qué? Los que vienen tras el carácter: paciencia, benignidad y bondad. Y luego los que vienen bajo el Espíritu: fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago mediante el fruto del Espíritu, ¿cómo lo voy a lograr? El que es santo manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Tiene que haber amor, tiene que haber gozo, tiene que haber paz y todos los demás. Y mediante el revestimiento de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No busquen lo de este mundo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso, haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahí está la lista. Y luego dice, versículo 7, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora también, ¿quieres vivir en santidad? Dejad. ¿Qué? También vosotros estas cosas: deje la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso me santifico tras el revestimiento de Cristo. El versículo 10 dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Usted quiere aprender a vivir en santidad de verdad como la Biblia lo dice. Ahí está. Necesitas los procesos. ¿Cuáles procesos? La separación, el bautismo, el Espíritu, mediante la vida en el Espíritu, el culto racional, demostrando el fruto del Espíritu y siendo revestidos de Cristo. Amén. Para concluir con esto, cuidado con el mundo. Iglesia de Cristo, cuidado con el mundo. Porque la Biblia nos habla claramente. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! Quiero terminar regalándole algo muy bonito. No todo era palo. Vea, aquí le voy a regalar algo bien bonito. Le voy a regalar la fórmula de Dios para que usted pueda permanecer en la santidad. Ya que estamos en los procesos, ahora hay que permanecer. Pero tranquilo, el Señor lo hace. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Pero qué? Tranquilo. Sí, el diablo está como león rugiente. Sí, nos quiere hacer caer. Sí, está el mundo, está la carne, está Satanás tratando de que tú te desanimes. Pero tranquilo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, no te preocupes. Él mismo te va a perfeccionar, Él mismo te va a afirmar, Él mismo te va a fortalecer y Él mismo te va a establecer. Por eso, hermanos, tenga confianza, siga buscando del Señor, porque el Señor es el que nos va a sacar adelante. No tenga miedo, Satanás se va a querer levantar contra ustedes, pero tranquilo, el Dios de toda gracia, aleluya, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que se ponga en pie y le alabe en esta hora, aleluya. Sí, es un mundo que está contra nosotros, pero hermanos, tranquilo, tenemos al Dios que nos fortalece, nos perfecciona, nos afirma. Aquí está en esta hora. Y si tú quieres renovar tus votos de santidad, este es el momento para que lo hagas. Si quieres renovar tus votos de santidad, este es el momento. Este es el momento. Señor, queremos, Señor. Salmo 32 lo dice: mientras callé, decía el salmista David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque se volvió sobre mí tu verdor en sequedades de verano. Pero dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por eso, Señor, eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Yo no sé si hay alguien que quiera en esta hora. Hemos conocido la verdad. El Señor quiere que seas santo. De pronto el mundo te quiere decir que no lo puedes hacer. De pronto tu carne te dice que no. De pronto Satanás te dice que no lo puedes hacer. Pero aquí hay un Dios
que te dice: si puedes, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo que me fortalece. En esta hora voy a orar para que el Señor fortalezca. Si hay alguien que necesite la fuerza del Señor en esta hora, levante sus manos. El Señor te va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Levante sus manos ahora y dígale: Señor, aquí estamos. Yo voy a orar para que el Señor bendiga. Los hermanos que están conectados ahí, al otro lado de la pantalla, levante sus manos en estos momentos. El Señor te va a dar fortaleza en esta hora. No para seguir en el pecado, sino para apartarse del pecado. Señor, aquí estamos, Señor Jesús, y traemos delante de ti nuestras vidas, Señor Jesús. Mira este pueblo, Señor, los que están al otro lado, Señor, en las redes. En esta hora, Señor, te pido que fortalezcas, que perfecciones, que afirmes, que establezcas, Señor. Padre Santo, hemos creído en tu palabra nos ha dado, Señor Jesús. Nos ha dado, Señor, la libertad.